Pero tenemos la dicha de tener con nosotros de nuevo a Lluc Torcal. Es monje del monasterio de Poblet, aunque frecuenta poco el monasterio últimamente porque tiene el cargo de procurador general de la orden y eso le obliga a estar, como dice él, más en los cielos que en la tierra, viajando de un lado para otro y muy distraído con cosas que le requieren mucha ocupación y mucha preocupación, porque todo lo que tenga que ver con las cuentas y permisos y entre otras cosas, pues sí. Tiene su aquel. Pero lo suyo es la filosofía, y la filosofía cuántica, es decir, esa filosofía que reflexiona sobre lo que es este mundo último de la física y de las nuevas ciencias, y ese mundo que da origen precisamente al título y que da origen también a nuestra preocupación. Porque se nos cae un mundo antiguo y nos viene encima un mundo nuevo que nos rompe esquemas, que nos aporta paradigmas totalmente nuevos, complejos, y que nuestra imagen de Dios pues queda ahí un poco demasiado unida quizá a esas imágenes del mundo antiguo. Y si caen estas imágenes, cae también nuestro sentido de Dios. Y nuestra fe, en las preguntas que se hacen, tiene que añadir estas nuevas preguntas que nos hace la nueva ciencia. Pues por eso hemos querido que desde el principio Lluc nos comenzara a abrir un poquitín los raíles y los horizontes de nuestras búsquedas, de nuestros horizontes que oteamos pero sin claridad y en donde él pues es más experto que nosotros. Así que Lluc, gracias por bajar del cielo, aterrizar en Zaragoza, gracias por dejarnos un hueco en tus muchas ocupaciones y gracias porque sabemos que nos tienes cariño y que estás pendiente de que cuando te pidamos que vengas harás todo el esfuerzo por seguir viniendo con nosotros. Así que te dejamos ya con el micro abierto y con nuestros oídos también muy interesados. Pues gracias de nuevo por la invitación. Empiezo un poco así ya en polémica, porque el título lo es, y quejándome un poco a quien ha puesto este título, porque seguramente sin ninguna intención, evidentemente, me ha puesto en una dificultad. ¿Cómo pedirle a un monje que hable de un nuevo Dios? Uno que intenta consagrar su vida precisamente a Dios. Así que el interrogante es bastante, digamos, fuerte. Decir que la cuestión sobre el nuevo Dios se encuentra entre signos en interrogación, porque ha dado título a esta conferencia y, por lo tanto, no afirma que deba haber un nuevo Dios ante un mundo que sí que es nuevo. La cuestión queda abierta y me toca a mí dar una respuesta, tomar la responsabilidad. Así que, de nuevo, agradecer la invitación para tomar esa responsabilidad y ver qué implicaciones puede tener este mundo nuevo en relación a Dios. El hecho que la cultura moderna de nuestro tiempo esté dominada por la ciencia significa que una teología interesada en desarrollar un diálogo con el mundo necesite entablar este diálogo con las ciencias naturales y también con la filosofía, especialmente de la naturaleza, para intentar encontrar consonancia, elementos que nos ayuden a pensar, relaciones fructíferas entre ambos. ¿Es posible este diálogo constructivo? El diálogo es posible porque el mundo es ante todo inteligible y la verdad sobre el mundo no puede diferir según las disciplinas con las que se estudia o se contempla. En esta charla intentaré mostrar, pues, cómo si bien es verdad que
estamos ante un nuevo mundo, ante un mundo que nos aparece como tal gracias a los nuevos conocimientos que tenemos de él desde el punto de vista tanto científico como filosófico, esto no implica, sino indirectamente, estar ante un nuevo Dios. Sí que va a implicar, en cambio, tener una visión renovada de Dios, especialmente una visión diferente de aquella que para algunos se deriva de los conocimientos científicos actuales. Vamos a intentar explicarnos. Y para ello nos centraremos en 3 puntos importantes donde la ciencia y los conocimientos actuales abren, configuran y establecen una nueva visión del mundo, tanto en su estructura lógica cuanto en relación a la cosmología y a la antropología. En primer lugar, unas pequeñas reflexiones sobre las consecuencias que el teorema de Gödel implica para la estructura lógica del mundo. Por claridad expositiva, recordamos solo la primera de las 2 formulaciones de los teoremas de Gödel. En ella se afirma que todo sistema formal, lo pueden leer en pantalla, suficientemente capaz de incluir en sí los axiomas de la aritmética formalizada por Peano, si éste es consistente, será necesariamente incompleto. La consistencia garantiza que un lenguaje formal no incluya en su seno fórmulas contradictorias, lo que es deseable en una formalización. La completitud, en cambio, es aquella propiedad que asegura a un lenguaje formal la capacidad de demostrar cualquier proposición del lenguaje o su negación correctamente construidas en ese lenguaje. En otras palabras, esta formulación del teorema de Gödel asegura que si un sistema formal es suficientemente capaz de incluir en sí los axiomas de la aritmética formalizada por Peano, la aritmética más elemental, contendrá necesariamente en su interior enunciados verdaderos cuya verdad o falsedad son indemostrables. Turing extenderá este principio a todos los sistemas formales. ¿Qué queremos indicar con esto? Con esto se quiere decir simplemente que cualquier sistema formal, como el lenguaje de una teoría científica, si quiere ser consistente, no podrá ni ser completo, ni mucho menos autorreferencial. Si quiere que no haya contradicciones en el seno de su lenguaje, no puede demostrar todas las proposiciones verdaderas de ese lenguaje. Deberá ser, por lo tanto, sintácticamente abierto, es decir, la prueba de su consistencia deberá ser externa al lenguaje formal en cuestión y semánticamente abierto a otros lenguajes formales para probar formalmente su verdad. Los lenguajes formales, que son los hijos predilectos del racionalismo, son pues frágiles y su consistencia limitada. La novedad radical que comportan los teoremas de Gödel radica en que el carácter hipotético y por lo tanto incompleto de cualquier teoría formal es establecido justamente en forma de teorema y por lo tanto con validez universal y necesaria. Esto es, los teoremas de Gödel y sus extensiones limitan universalmente y necesariamente la potencia de cualquier sistema formal y por ende la de los lenguajes formalizados de las ciencias. Esto debe entenderse bien. La limitación afecta a la potencia del sistema formal, es decir, a su consistencia y su verdad, lo que no implica en absoluto que ya no existan ni la verdad ni la coherencia del discurso científico o del discurso racional en general, como algunos desde el nihilismo radical han pretendido sugerir. Lo que puede concluirse de los teoremas de limitación es que la investigación, la indagación, no tienen fin, que no hay un sistema que llegue a
describir completamente algún aspecto de la realidad. Por tanto, desde ahora, dado el carácter universal y necesario de un teorema, hay que considerar los sistemas lógicos, incluyendo las teorías científicas, como sistemas abiertos sintáctica y semánticamente, y por tanto vinculados a un contexto de aplicación concreta y capacitados para adecuar los axiomas, aquella parte que inicia un sistema formal. De esta forma se supera la estaticidad de los sistemas formales modernos, de alcance pretendidamente universal y acontextual. Pretendían ser los sistemas axiomáticos, los sistemas formales de alcance universal y sin depender del contexto. Con estos teoremas, por lo tanto, se eliminan de la historia del pensamiento los desmanes del racionalismo en general y su expresión ideológica concreta, el llamado el cientismo. Alguien ha definido este proceso como la muerte científica del cientismo. Con esta muerte, la razón ha quedado liberada de la arbitraria autolimitación que se había impuesto desde el iluminismo. Esta limitación autodecretada se ha manifestado totalmente arbitraria, sin fundamento alguno y por lo tanto del todo irracional. Además, se ha demostrado racionalmente, que la razón científica y por lo tanto que la razón científica nunca puede estar autorreferida, de forma que depende siempre de niveles externos al propio nivel de formalización. Esta apertura, digámoslo así, necesaria y rigurosa de la razón, nos coloca frente a un problema filosófico y teológico. Dejando de lado el problema filosófico, a nivel teológico, en la medida en que esta reflexión sobre la apertura de la razón constituye un signo de credibilidad de la fe, es un signo precisamente porque nuestra razón no está autorreferida, y esto se puede demostrar racionalmente, sino que está referida de algún modo a algo que la trasciende. En otras palabras, el mismo hecho que la investigación científica y racional no tenga fin, debido a que la razón no está cerrada en sí misma, no significa que no haya una verdad, como hemos apuntado antes, sino que precisamente debe haber una verdad que trascienda esta búsqueda y que a la vez la dirija como el alma de su movimiento, aunque quede bien claro, ninguna teoría racional humana podrá nunca pretender abrazar la totalidad de esta verdad en la historia. La reflexión, pues, de los grandes descubrimientos de los fundamentos del pensamiento humano, ensanchando la razón hacia formas de racionalidad más vastas, apuntan a la vez, aunque verdaderamente como signo que es, hacia algo que se encuentra trascendiendo y dirigiendo este movimiento de apertura, tanto sintácticamente como semántica, este movimiento de la razón. Naturalmente, este es el signo más externo de la fe, porque por sí mismo y por sí solo no hace creer a nadie. Pero es un signo necesario en una cultura todavía dominada en la práctica por la irracionalidad de la ideología que precisamente niega a Dios y la fe en nombre de su racionalidad, arbitrariamente autolimitada e irracionalmente fundada. Y a la vez es un impedimento estructural a cualquier intento de demostrar a Dios desde las ciencias, si no es claro que se trate de un nuevo Dios, uno que pueda ser formalizable en un sistema racional, pero un Dios que va a estar muy alejado del de la tradición, del Dios de Abraham, del Dios de Jesucristo. Así que por ahora el mundo nuevo no parece llevarnos a un nuevo Dios, sino más bien quedarnos con el de siempre. Nuestro interrogante cambia de intensidad y se vuelve un poco más gris.
Otro elemento importante de nuestra reflexión versa sobre el origen temporal del universo. Según la teoría del Big Bang, el universo provendría de una singularidad espaciotemporal que, explotando, habría generado las dimensiones espaciotemporales y su misma expansión, en cuyo proceso se formarían todos los elementos que componen nuestro universo. Con el término gran explosión estamos, de hecho, ante el uso de una metáfora, pues no hay tal explosión, ya que no hay propagación de algo fuera de sí mismo. Esa singularidad que explota es el mismo universo, que no puede propagarse fuera de sí mismo, por definición, porque es el universo. No hay nada más allá de esa singularidad, no hay nada fuera de ella. Cabe decir que la imagen como metáfora es la más cercana a lo que intenta describir. El universo, desde esa primera explosión, está en un proceso constante de expansión que va dando lugar a sus diferentes componentes. Solo que esa explosión y esa expansión no se dan en un medio subyacente que envolviera el universo. Ante estas observaciones, la pregunta que nos podemos realizar es ¿cuál es el origen del universo? ¿Alguien o algo ha iniciado el universo? En principio, el relato del libro del Génesis habla de ese origen del universo. ¿En qué sentido? La Biblia, en el libro del Génesis, revela que Dios ha creado el mundo y en su descripción poética va enumerando las distintas realidades que han sido creadas por el poder de Dios a lo largo de una secuencia temporal de una semana de duración. Preguntémonos, ¿coinciden la creación con la gran explosión de la singularidad que originó el universo, el famoso Big Bang? Algunos pensaron y piensan de este modo. Incluso el Papa Pío XII, cuando le explicaron la hipótesis de Lemaitre sobre el Big Bang, creyó ver en ello una demostración de la creación divina, aunque después, gracias a la intervención del mismo padre Georges Lemaitre, cambió de opinión. ¿Ha dado, pues, la ciencia con el momento de la creación? En pocas palabras y sintéticamente, ¿se identifican el fiat lux del Génesis con el Big Bang? Para responder a esta pregunta, tenemos que entender bien qué es crear. Crear no es iniciar. Crear significa dar el ser a la realidad, sostenerlo y mantenerlo. Creación y singularidad, por lo tanto, no son lo mismo, porque la singularidad inicial, en la medida en que ya es, ha sido creada. Si hay una singularidad que explota, debe ser porque algo explota, y luego ya es. Y si es, ha sido creado. Depende en su ser del creador. La pregunta, pues, debe refinarse un poco más. Preguntémonos sobre el origen temporal del universo. No si coinciden creación y Big Bang, sino si el Big Bang coincide con el inicio temporal del universo. ¿Se trata esto de una cuestión solo de fe? ¿La razón podría probar que el universo tiene un origen temporal? En el pasado, en la tradición filosófica del pensamiento, se ha llegado a afirmar que no solo que un universo creado y eterno es una contradicción, sino incluso que la misma cuestión sobre la eternidad del mundo o de su inicio temporal es una manifiesta antinomía de la razón. La pregunta, pues, es: ¿puede la ciencia afirmar que ha dado con el origen temporal del universo? Si esta identificación entre el fiat lux y el Big Bang fuera verdadera, significaría que la ciencia contemporánea habría encontrado el tiempo inicial del universo del que habla la Biblia.
La singularidad inicial que estas teorías proponen corresponde, por lo tanto, al origen temporal del universo. No son pocos los científicos que piensan que la ciencia puede resolver todo tipo de problemas y que, en concreto, el del origen del universo ha sido ya resuelto, pues en la mente de algunos, como el director del equipo que llevó a cabo las observaciones del COBE, el descubrimiento de las anisotropías en la radiación de fondo realizada por el COBE equivalió a encontrar la evidencia del nacimiento del universo. Algunos círculos cristianos han identificado el Big Bang con la misma creación cum tempore, el inicio del universo, identificación que los lleva a afirmar que la ciencia, durante tanto tiempo hostil a la religión, otorga ahora argumentos a esta, especialmente en relación a la doctrina del Génesis. Que la ciencia pueda explicarlo todo es un presupuesto del cientismo injustificado. Que un dogma de fe, además, pueda ser demostrado por la ciencia, además de falso, abre el camino a una apologética peligrosa. Por esas razones es importante entender bien qué supone la singularidad inicial y cómo hay que entender el tiempo que la física utiliza. Tengamos en cuenta que la singularidad inicial se caracteriza por el hecho de que cuando el tiempo cósmico tiende a cero, la densidad de la materia tiende a infinito, de lo que sea lo que está allí a punto de explotar, porque tampoco es materia. Esta viene llamada singularidad de curvatura fuerte. Notemos que el tiempo cósmico es un parámetro matemático correspondiente, en este caso, a una métrica aplicada a una variedad derivable, espacio-temporal. Cuestiones puramente matemáticas, pero importantes para entender la noción del tiempo que está detrás de la física. En este valor del parámetro para el cual hay singularidad, la idea misma de variedad pierde su sentido, igual que el concepto de punto. Esta singularidad inicial no puede ser un punto del espacio-tiempo, por lo que el punto cero, en cuanto tal, no puede pertenecer al tiempo, ni tanto menos puede referirse a un acontecimiento físico. Se trata de un límite de estados no singulares del universo. El tiempo cósmico, parámetro matemático, equivale a una sucesión ordenada de instantes isomórfica con los números de la recta real, y que por lo tanto puede ser representados por esa misma recta. El punto cero, entendido como límite, puede ser representado tanto por el punto cero de un semieje abierto como por el punto menos infinito de la línea recta. En ambas representaciones, el cero o el menos infinito permanece siempre inalcanzable. Sentado, pues, el carácter de límite de la singularidad, uno puede preguntarse si la duración entre el origen y la época actual es o no finita. Una duración corresponde a un número medido en relación a un ritmo natural. Medir un tiempo, cuando ni tan siquiera existían átomos, puede realizarse solo suponiendo que las leyes físicas permanezcan iguales a lo largo de toda la evolución del cosmos, lo que significa hacer ya una extrapolación. Recuérdese además que los modelos cosmológicos tienen un carácter matemático dado por ser soluciones particulares de la ecuación de campo de Einstein, en coherencia con ciertas observaciones astronómicas, pero bajo suposiciones que simplifican mucho los cálculos. En concreto, por lo que se refiere al tiempo, la elección de una escala apropiada permanece un problema, pues si bien en general funciona la elección del tiempo propio de una partícula en movimiento, cerca de la singularidad, una tal partícula no puede existir.
Afirmar, pues, que el universo tiene una edad finita es sólo posible dentro de esta extrapolación teórica. Si a esto se añade que las cosmologías cuánticas proponen, en un estado todavía muy rudimentario, la posibilidad de sobrepasar esta singularidad y postulan un nacimiento del tiempo cósmico con la singularidad misma, parece bastante difícil poder extraer consecuencias filosóficas o teológicas de una tal singularidad. En resumen y brevemente, esta no puede identificarse con el inicio del universo. Este sinuoso camino ha intentado demostrar que la cuestión sobre si el mundo es eterno o ha tenido un inicio continúa siendo una cuestión indecidible, no antinómica, pero sí razonable, una cuestión que ni la ciencia ni la filosofía pueden dar respuesta. Continúa siendo el inicio temporal del mundo algo perteneciente al ámbito estricto de la doctrina revelada, del misterio, como enseñan Santo Tomás de Aquino y recientemente el Magisterio sostiene. La cuestión, lejos de ser estéril, se revela muy fecunda, pues ha hecho vibrar todas las cuerdas del razonar humano. La demostración racional de la creación, la dependencia en el ser, que permite al hombre comprender la radical dependencia con su Creador, lo que le posibilita establecer una relación personal y el don de la misma revelación, los elementos de la no identificación del origen temporal con el Big Bang. Y, como veremos, una reflexión también sobre el tiempo. Antes de pasar a esta reflexión, una pequeña conclusión. La imposibilidad de la razón científica o filosófica para demostrar el inicio temporal impone un límite a la capacidad cognoscitiva del ser humano, que sitúa su razón ante la inefabilidad del misterio. Un misterio del orden que sea, y no tratándose de una antinomía, le abre a la posibilidad que conocimiento y ciencia crezcan. Una razón, pues, no cerrada en sí misma, ayuda a la fe a no apoyarse en falsos argumentos y a ganar en autocomprensión, el famoso lema de la Iglesia, Fides Quoerens Intellectum. Decía que además este racionamiento nos abre algunas conclusiones sobre la concepción del tiempo. La ciencia brinda una oportunidad para reflexionar filosóficamente sobre el tiempo, pues si hablar del pasado significa, de hecho, interaccionar con sus efectos en el presente, esto significa que el pasado no tiene la misma realidad que el presente. Esta consecuencia puede sorprender a quien está acostumbrado a comprender el tiempo demasiado localmente, esto es, según aquella imagen de herencia newtoniana que asigna a cada instante del tiempo un valor de la recta real igualmente central. Si bien es este el tiempo que utiliza la física y que tiene que ser entendido así, no es cierto que sea la representación más adecuada del tiempo, que nos ayude a comprender lo que es el tiempo. De esta confusión entre la representación con la recta real y la realidad, la naturaleza del tiempo, nacen muchos de los problemas vinculados a esta no identificación del origen temporal del mundo con el Big Bang. Si no podemos dar el mismo estatuto real al presente que al pasado, pues mientras el presente existe, el pasado dejó de existir, no siendo el pasado una entidad actualmente existente, un tiempo pasado infinito no implicaría un infinito en acto, sino solo un infinito potencial. El infinito en acto es una cuestión contradictoria en sí mismo, significa que existe algo infinito en sí.
El infinito potencial es lo que son todas las series de los números, todo lo que tiende a infinito, que no es un infinito en sí, sino solo potencialmente y por esto no contradictorio. El pasado infinito, un mundo eterno que no hubiera tenido un inicio temporal, como hipótesis de trabajo, no supone una contradicción precisamente por esto, porque el pasado ya no es, dejó de existir. Se puede alargar más esta conclusión. Eternidad y creación serían contradictorias si se concibe la eternidad del mundo como un infinito actual. Dado el grosor ontológico del que goza el presente, su ser en acto, lo que existe, para con respecto al pasado, se puede afirmar que un tiempo pasado infinito nunca será un infinito en acto, pues todo el tiempo pasado de un posible mundo eterno ya no existe, como no existe tampoco un momento inicial o cualquier momento del pasado si no es en sus efectos. La singularidad inicial ya no existe, lo que existe son los efectos que nosotros podemos medir en nuestro presente. En virtud de esto quedaría invalidada también la posible objeción de un mundo eterno que implicaría un mundo ilimitado en el espacio, que también sería otro infinito en acto, ya que toda la infinitud del tiempo de un mundo eterno no es actual. El mundo puede continuar siendo limitado en el espacio instante a instante y haber existido desde siempre. La posible eternidad del mundo no sería contradictoria con la creación. Y un último punto también así provocador es la definición que también da Santo Tomás en el libro sobre los nombres divinos, que Dios puede ser también nombrado tiempo. Tiempo para Santo Tomás es la medida de un movimiento, por lo cual para Santo Tomás el tiempo podría ser un nombre de Dios, porque Dios es la medida de su movimiento intratrinitario. Y esta sería la razón teológica última de la posibilidad misma de la creación y del tiempo. Naturalmente no está afirmando Santo Tomás que el tiempo esté en Dios, sino que tiempo es nombre de Dios en la medida en que es medida del movimiento intratrinitario de la vida trinitaria. De nuevo, nuestro interrogante baja de intensidad. A lo mejor para ustedes ha aumentado, me doy cuenta de que no es fácil todo esto. Pero digámoslo así, que el interrogante que nos ha puesto la dirección de la casa, a mi modo de ver, el mundo sí que está cambiando. Quizá nuestro Dios que conocíamos con la teología más clásica, pero más profunda, no ha dejado de cambiar tanto. Y lo que ha cambiado quizás son concepciones de Dios que iban vinculadas a otras formas de entender el mundo que no eran tampoco la de la nuestra tradición. Para terminar esta argumentación, nos proponemos hacer otro salto, hablando del famoso principio antrópico y el llamado Intelligent Design. El principio antrópico tiene su origen en la física cosmológica moderna, aunque tiene implicaciones que van más allá de esta disciplina. Pueden encontrarse antecedentes del principio antrópico en trabajos anteriores al de Dicke en el 1957, pero fue precisamente en el Reviews of Modern Physics, quien sostuvo que el valor de las constantes físicas fundamentales, tales como la carga eléctrica del electrón, la masa del protón, la constante gravitacional y la constante de Planck, están condicionadas por factores biológicos y no son simplemente arbitrarios, teniendo también en cuenta que para que estas constantes se puedan medir es necesario que existan organismos. Esta versión inicial del principio antrópico evolucionó hacia dos versiones, las llamadas débil, arriba, y la fuerte, abajo. La versión débil del principio también fue hecha por Dicke en el 61 en esa misma revista, y la fuerte vino de mano de Carter en el 1974. ¿Qué dice la formulación del principio antrópico débil?
Los valores observados de todas las cantidades físicas y cosmológicas no son igualmente probables, sino que toman valores restringidos por la condición de que haya regiones en las que la vida basada en el carbono, como la nuestra, puede evolucionar, y por el requisito de que el universo es lo suficientemente viejo para que ya haya dado lugar a esta vida y a esta vida que ha evolucionado. Dicho en otras palabras, todavía la versión débil, lo que podemos esperar observar, debe estar limitado por las condiciones necesarias para nuestra presencia como observadores. Si podemos observar el universo es porque somos parte de ese universo y hemos nacido de alguna forma por la evolución de este mismo universo con la capacidad misma de observar. Esto significa que para que podamos admirarnos de que el universo sea como es, debe ser como es, de lo contrario nosotros no existiríamos y por lo tanto no sería posible sorprendernos. La formulación fuerte va un poco más allá. El universo debe, y aquí lo importante es debe, tener aquellas propiedades que permitan que la vida se desarrolle en su interior, en algún momento de su historia. Dicho en otras palabras, el universo y por lo tanto los parámetros básicos sobre los que se funda debe ser tal que permita la creación de observadores dentro de él en algún momento. La pregunta que subyace en ambas formulaciones es: ¿por qué el universo es precisamente así como es, con la vida y sobre todo la vida inteligente en su interior? Para llegar al inicio de la evolución prebiótica y biológica, se han tenido que cumplir muchas condiciones con valores precisos tales como la formación del universo primitivo, la formación de la nebulosa original del Sol, la formación adecuada y la composición de los minerales del mar bajo ciertas condiciones termodinámicas, etcétera, etcétera, etcétera. Los parámetros, por lo tanto, que permiten la vida tenían pocos márgenes de éxito. La vida pudo surgir solo cuando se vieron favorecidas estas condiciones. Esto revela, por lo tanto, una relación sorprendente que necesariamente combina la biología, la química, la astronomía y la física. Si tal vez estas condiciones en el nivel terrenal pueden ser interpretadas como debidas al azar o como efectos de selección, en el sentido de que otros planetas o sistemas planetarios no han realizado estas condiciones y por lo tanto no se ha producido la aparición de la vida, esto no puede afirmarse en relación a todo el universo, pues todo el universo tiene una sincronización tal que permite el nacimiento de la vida, lo que difícilmente puede explicarse por casualidad. Esta sincronía se manifiesta, por ejemplo, en el acuerdo que existe entre los valores de las constantes físicas fundamentales y la aparición de la vida, un acuerdo que está a la base de la formulación del principio antrópico. Parece ser, pues, que no es el hombre quien debe adaptarse al universo, como se podría concluir a partir de una visión cosmológica de la naturaleza de carácter mecanicista, como la que ha dominado hasta el siglo XX, sino que es el universo quien debe adaptarse al hombre, lo que implica que éste tenga, el hombre, un papel central, girando así al menos la visión copernicana. Vamos a analizar las formulaciones de este principio, empezando por la versión débil. La versión débil es más bien un principio de tipo metodológico, que comprende la idea de que algunas de las características cruciales de la estructura del universo son los requisitos previos para la existencia de los observadores. Es decir, esta versión afirma que con unos valores de las constantes del universo un poco diferentes de los que presenta el universo real, el hombre no existiría y por lo tanto no podría medir estos valores.
Esta formulación del principio aumenta el conocimiento científico porque aclara los vínculos entre las diferentes escalas del universo. Desde un punto de vista lógico, esta formulación se presenta en forma de tautología, es decir, solo lo que es compatible con nuestra presencia de observadores es posible que pueda ser. Dicho de otra forma, el observador observa solo lo que es compatible con su ser de observador. De esta manera se percibe claramente el papel heurístico del principio antrópico formulado débilmente. A pesar de estas debilidades, esta formulación nos da con una cosmología nueva, saca del mundo la cosmología copernicana, ya que hace al hombre el centro del universo, en la medida en que la existencia del hombre determinaría el valor de la constante cosmológica, determinación que debe ser entendida no en un sentido finalista, sino en el sentido heurístico. La existencia del observador, capaz de medir en el universo, sirve para interpretar el porqué del valor de las constantes cosmológicas, aunque no explique el valor numérico exacto, y elimina todas las posibilidades teóricas de otros universos con valores de los parámetros principales que, sin embargo, no permitirían la aparición de la vida y de los observadores humanos, tales como existen actualmente. El principio antrópico, en su versión débil, tiene un poder de discriminación, sirve como criterio de selección entre la multiplicidad de universos posibles con propiedades arbitrarias para aceptar el único universo que permita nuestra existencia. El carácter no finalista de esta formulación, sin embargo, se hace evidente cuando uno se da cuenta de que el valor de estas constantes son condiciones necesarias para el surgimiento del observador y de la vida, pero no son condiciones suficientes. Sin embargo, el principio antrópico en la versión débil sugiere la existencia de una correlación constitutiva entre el observador y lo que se puede observar, lo que puede considerarse como un elemento explicativo inicial. La aparición de la vida no es un evento neutro del proceso evolutivo del universo, sino que significa que existe en el universo una entidad que puede recuperar cognoscitivamente todo el proceso evolutivo. La aparición de la inteligencia asociada al observador después del largo proceso de formación del universo es algo bastante sorprendente si se entiende como la capacidad de establecer una relación inteligible con todo lo que constituye la condición de posibilidad de su propio programa. La versión fuerte, a diferencia de la anterior, pretende no solo ser heurística, sino totalmente explicativa. De hecho, basándose en el hecho de que las constantes cosmológicas tienen el valor que tienen y no otro diferente, esta formulación supone que un universo, las constantes cosmológicas del cual no sean estas, debe dar lugar a observadores en un determinado momento de la historia. Por esta razón, nuestro universo está caracterizado por mantener una estrecha correlación con el fenómeno de la vida. La aparición de la inteligencia en el universo, que es capaz de observar el universo y de comprender gracias a ella todo el proceso cósmico, explica las concretas características de este concreto universo. La versión fuerte del principio antrópico hace de la vida inteligente y concretamente del hombre un verdadero centro del universo al que relacionar todo el proceso cosmológico, y no solo un observador que consta de una determinada perspectiva de este proceso y que lo conoce gracias a esta perspectiva. Es por esta razón
Es por esta razón que el principio puede ser denominado como antrópico. La formulación fuerte, por lo tanto, pretende tener un carácter primero ontológico, en la medida en que afirma que la naturaleza del universo es tal que exige internamente la aparición de la vida inteligente en un estadio de su desarrollo. Y segundo, finalista, en la medida en que esta aparición puede ser considerada la razón o la causa por la que las constantes cosmológicas tienen el preciso valor que tienen y no otro. Indiquemos algunos puntos críticos de estas formulaciones. Algunos han criticado este principio desde un punto de vista estrictamente científico, pues se presenta como tal. El principio, dicen estos, asume algo desconocido, como es la vida, para explicar algo conocido, como son las propiedades del universo, cuando la metodología científica hace exactamente lo contrario. Otros critican el hecho que la vida sea entendida como el principio antrópico, como la explicación de sus condiciones de posibilidad, lo que es evidente en la formulación fuerte. Hay también quien subraya que la formulación del principio antrópico ha sido una de las mayores contribuciones de la ciencia moderna a la cultura. Pero, a mi modo de ver, el problema más importante en la relación a nuestro tema es precisamente la relación entre el principio antrópico y la causalidad. El principio antrópico nos hace revisar la formulación científica del principio de causalidad. En la ciencia, el principio de causalidad es totalmente mecanicístico y determinístico. A un input sale un output, a un efecto, a una causa sale un efecto, y eso de forma mecánica. Evidentemente, el nacimiento de la vida inteligente en un universo de este modo parecería que no funcionara de esta forma. Pero si en el principio antrópico fuerte la vida es explicativa de la evolución del universo y del valor de las constantes de ese universo, resulta que la vida determina la evolución del universo. Y si el determinismo determinaba la evolución del universo desde las condiciones iniciales, la formulación del principio antrópico fuerte sería una determinación a posteriori de las condiciones por las cuales el universo tiene que funcionar, lo cual es todavía más incomprensible. Para ello, tenemos que estudiar bien cómo se utiliza filosóficamente la finalidad en las formulaciones del principio antrópico. El uso de la finalidad en la forma débil del principio antrópico no puede ser entendida como el influjo eficiente del futuro sobre el pasado o sobre el presente, sino más bien como la afirmación de que el universo es un proceso cambiante y que éste viene determinado por su acontecer, esto es, no por las condiciones finales ni iniciales, sino por las condiciones actuales. En cambio, en la formulación fuerte del principio es donde el uso de la finalidad empieza a ser problemática. Pretendiendo ser explicativo, esto es, utilizando la vida inteligente como causa final del universo y como su explicación, el principio antrópico incurre en un error lógico y filosófico importante. Desde el punto de vista filosófico, se da valor eficiente a la causa final, cuando la causa final nunca es capaz de producir nada. Desde el punto de vista lógico, haciendo esta equiparación, se cae en el error de confundir el ser con el deber ser. Esto es, se hace ser el simple deber ser por la misma fuerza del deber ser. En conclusión, podemos afirmar que el principio antrópico lo que indica fundamentalmente es que el problema de la vida, de su aparición en el universo y especialmente de la vida inteligente,
debe ser explicado por la física, debe ser introducido como un elemento fundamental de la cosmología. Por otro lado, aprendemos de esta formulación cómo debemos usar la noción de causa y finalidad. La finalidad se manifiesta como explicativa solo a nivel intencional. Quiero hacer esto, donde la intención es la que produce una determinada cosa, pero nunca a nivel físico. La finalidad en la física equivale más bien a un principio de totalidad, irreductible a la suma de las partes, que hace que cuando la forma final de un determinado proceso llegue a conseguirse, las partes constitutivas modifiquen instantáneamente sus propiedades en función de la totalidad. Los elementos del proceso del resultado final normalmente, por ejemplo, piensen en la unión de dos átomos para formar el helio y el berilio, los elementos de este proceso pierden normalmente su individualidad, ya no son localizables y su existencia es solo virtual. La forma final del proceso ha modificado las formas precedentes. La finalidad en la física, además, da estabilidad, pues el resultado final de un proceso, como la formación del berilio y del helio, es la mayor parte de las veces más estable de aquello de lo que procede. La finalidad, pues, en la física debe ser comprendida como una ordenación irreversible y estable que no produce nada y que aparece al final del proceso, solo si se han realizado todas las condiciones para que ésta pueda ser alcanzada. La pretensión explicativa del principio antrópico en su formulación fuerte, además de los problemas lógicos y filosóficos que hemos mencionado, conlleva una visión de Dios como Deus ex machina y una visión del universo totalmente determinista, no en relación a las condiciones iniciales, como hacía el mecanicismo, sino en relación a las condiciones finales. De estos mismos problemas adolece la teoría llamada del Intelligent Design. Para entrar en los problemas que pone la teoría del Intelligent Design, deberíamos decir algo en relación a la evolución. Es verdad que en la naturaleza se observa un crecimiento de complejidad que lleva a la emergencia de novedades estructurales y funcionales. En base a las investigaciones científicas actuales, se puede afirmar con firme certeza que la naturaleza presenta estas características en sus varios niveles, esto es, desde su composición cosmológica hasta su componente biológica. También parece claro y bien establecido que la variedad de formas y de nuevos organismos que el crecimiento de la complejidad conlleva se debe a la aparición causada por las relaciones que se establecen en la naturaleza. Este crecimiento de la complejidad en la naturaleza, nos podríamos preguntar, ¿está dirigido? ¿Podemos atribuir una direccionalidad o un fin al mismo a estos procesos naturales? Hay una finalidad no problemática en la biología, cuando ésta se usa para describir las estructuras y facultades intrínsecas que se conservan y se transmiten en los sistemas biológicos, una intencionalidad que no tiene nada de externa. Pero ¿existe una finalidad extrínseca en la evolución del universo y de la vida? La actual evolución cosmológica y biológica se dirige hacia un fin. El problema de la finalidad de la naturaleza se presenta solo cuando se observa la naturaleza con los ojos de un historiador, esto es, se examina en su proceso temporal, pero partiendo del final de este proceso, y por esta razón se ve este proceso como orientado a la estructura final del sistema biológico. Pero como acontecía con el principio antrópico,
la fotografía final sobre la que se basa el examen histórico, ni determina ni puede determinar el resultado. La evolución acontece como un intercambio constante de información entre el sistema que evoluciona y su ambiente circunstante, con una continua adaptación a las condiciones ambientales y con una continua modificación. Si la evolución está orientada, uno se puede preguntar ¿hacia dónde o hacia qué cosa? Si imaginamos este fin al interno del mismo proceso evolutivo, este fin solo podría ser la misma forma del proceso evolutivo. ¿Quién sería esta forma? ¿La naturaleza misma? Esta es la solución más cercana al materialismo. Pero tanto la forma como las leyes son inmateriales. ¿Cómo podrían reducirse estas a elementos materiales si nos basamos en una teoría de carácter materialista? Atribuir el fin de una posible orientación de la evolución a algo interno está lleno de contradicciones. Parece ser que un tal fin debe ser extrínseco, lo cual implica que solo puede ser intencional. En pocas palabras, si la evolución goza de una orientación, esta estaría causada solo por una intención externa al mismo proceso evolutivo. ¿De quién? Parece ser que esta intención externa debería reconocerse a partir del orden de la naturaleza. Este reconocimiento, aunque racional, se aleja del orden científico. Parece ser que solo hay dos soluciones a este problema. O bien, primero, el fin externo de la evolución es el hombre, dada su complejidad biológica, o bien debe ser lo que llamamos Dios. La primera solución ya ha sido planteada en la formulación del principio antrópico. Hemos visto claramente que el hombre no puede ser la explicación de nada y que, por lo tanto, no puede ser fin de ningún proceso cosmológico o biológico. Al contrario, el hombre, como la misma vida, deben ser explicados por la cosmología y la biología, ya que el hombre y la vida son contingentes y necesitan de una fundación metafísica. La segunda opción, esto es, que Dios sea el fin del proceso evolutivo, a la vez que el sentido del hombre, nos lleva a otra problemática. Es necesario afirmar que tiene sentido preguntarse por el sentido del hombre, ya que tanto el hombre como la vida precisan de una fundación metafísica. ¿Se sigue aquí que Dios es la causa final externa de la evolución natural? Esto es lo que en definitiva sostiene la teoría del Intelligent Design, muy en boga en ambientes religiosos un poco integristas. Dios es concebido, según el Intelligent Design, como el gran ordenador inteligente del universo, el gran ordenador que guía el universo y lo conduce hasta su fin. ¿Puede ser realmente Dios la causa externa de la evolución biológica? ¿No es Dios la causa primera de todo ser y de todo acontecer y no una realidad reducible al mundo de las causas segundas? Es verdad que la teología y la filosofía afirman que Dios es causa final última, ya sea del hombre que del universo, pero última y no en el orden de las causas. Parece claro que tenemos un problema de interpretación en lo que se entiende por causalidad final última. Dios no puede ser causa final última según el sentido usado por la versión fuerte del principio antrópico o por lo sostenido por la teoría del Intelligent Design. La realidad no tiende a Dios como el orden tiende al ordenador, porque si así fuera, al final no habría distinción entre la realidad y Dios mismo. Es más, si así fuera, habría una profunda confusión entre la realidad y Dios, hasta el punto de que la misma realidad sería Dios, lo que significaría que ya no sería necesario ni Dios mismo. Este Dios sería el Deus ex machina del que hablábamos más arriba. Si Dios es, pues, causa última de todo,
no lo puede ser de esta forma. ¿Cómo es Dios causa final última de todo? En el libro 12 de la Metafísica de Aristóteles, este filósofo definía a Dios como pensamiento que se piensa a sí mismo. De esta forma, me parece, podemos entender que el objeto del pensamiento de Dios, al igual que el objeto del amor de Dios, y por lo tanto su mismo fin, sean Dios mismo. La revelación cristiana nos ayuda a entender cómo se realiza esta finalidad. La existencia de las tres personas de la Trinidad impide que este pensamiento que se piensa a sí mismo, este amor que se ama a sí mismo, sea cerrado, porque la diferencia existe en el interior de Dios mismo. Esta diferencia en Dios, la Trinidad de personas, hace imposible que la unidad de Dios sea excluyente y que la realidad sea a su vez Dios mismo. En pocas palabras, la diferencia interna a Dios mismo, que conocemos solo por la fe, es la razón última para que haya una realidad autónoma. Por esta razón, Dios no puede ser la causa final de la realidad, entendida como intencionalidad reconocible a partir del orden de la naturaleza. Cerremos esta pequeña reflexión con una nota sobre el sentido del hombre. La fe nos enseña que Dios es el sentido último del hombre, su causa última, no porque lo ha creado, sino porque sobre todo lo llama así, a sí mismo. Tampoco esto puede ser entendido como si Dios fuera un fin externo con el cual al final el hombre se funda. Tampoco puede ser entendido como un atractor de amor con quien fundirse al final. La autonomía del hombre, querida por Dios, debe ser respetada. Dios es fin último del hombre y por lo tanto su sentido, no porque al final se nos coma, sino porque permitirá que el hombre pueda entrar en comunión con él, permanecer en esa comunión, y ese es su sentido. Un mundo nuevo, un nuevo Dios. El mundo nuevo vendría en esta conferencia explicado por tres grandes líneas del teorema de Gödel, una razón que ha quedado liberada de la arbitraria autolimitación que se había impuesto desde el iluminismo, la no identificación del Big Bang con el origen temporal del universo. El nuevo mundo sería este universo que proviene de una singularidad espaciotemporal que genera todas las dimensiones espaciotemporales y su misma expansión, en cuyo proceso se formarían todos los elementos de los que se compone nuestro universo, y un principio antrópico, el verdadero problema del cual sería buscar una explicación plausible al porqué de la vida y de la vida inteligente. Esto es, una explicación al porqué de su existencia si su aparición dependía de unas condiciones con tan bajo grado de probabilidad para darse de forma espontánea. Un universo donde la vida debe ser explicada es un universo no necesario, esto es, contingente, y por lo tanto necesitado de una fundamentación metafísica. Esto es un nuevo Dios. Si no tuviéramos esta visión del mundo, tendríamos un nuevo teísmo, un Dios encerrado en los límites de la razón. El Big Bang como inicio temporal de la creación. Este Dios de aquí cae. El Big Bang sería el inicio temporal de la creación, circunscribiendo el misterio de la creación dentro de la misma ciencia. Tendríamos una concepción de Dios como Deus ex machina, un determinismo por el final, y hemos intentado establecer y ver cómo todo esto es contradictorio según la misma razón. Por lo tanto, un nuevo mundo, un mismo Dios. Un mismo Dios, el Dios vivo y verdadero, que es trascendente a la razón. Un Dios en que el inicio temporal de la creación continúa siendo un misterio de la fe, entra en el ámbito de lo revelado y impone un límite para la capacidad cognoscitiva del hombre en la inefabilidad del misterio. Un Dios donde tiempo y eternidad confluyen en la creación y en Dios mismo. Un Dios que no se identifica con la realidad
pues Dios es fin de sí mismo porque es Trinidad, un Dios que es el sentido del hombre. Ni el mundo ni Dios coinciden con nuestras representaciones del mundo y de Dios. Gracias a Dios. Pues bajamos un poquitín también nosotros, pensamos un poco, no muchas, pero las tremendas preguntas que nos hemos hecho, acompañados por Lluc, y de ahí a ver si brota alguna pregunta, algún interrogante, alguna cuestión, sin importarnos que parezca que lo que preguntamos es una cosa muy simplona, no importa. Si supiera algo, sabría hacer la pregunta. Me habían repetido muchas veces de que el Big Bang suponía el inicio de algo, incluso del espacio-tiempo. Después, con la termodinámica, me habían dicho que si no hay un aporte exterior, significa que esto tiene fin, lo cual significó que tenía principio. Los que creyeron en el Big Bang, sobre todo dentro de los países comunistas y del nazismo, rápidamente fueron eliminados, al menos buena parte de los científicos. En algunas cosas que nos ha dicho. ¿Ponen en duda estas afirmaciones? Sobre la eliminación de los científicos no hay ninguna duda porque los pobres los eliminaron, así que eso no pone en duda nada. Pero en relación al tema del principio y el fin, el universo que dibuja el Big Bang puede ser un universo con ese inicio de la explosión de la singularidad y ese final del que también hablaba usted, pero no hay todavía certeza de si esto así es un ciclo de Big Bang y Big Crunch, y continuaría después del Big Crunch otro Big Bang y otro Big Crunch, con lo cual una visión eterna en el tiempo, creada, digamos, pero eterna, de sucesiones de Big Bang y Big Crunch, no queda en modo alguno excluido. Y esto es lo que, de alguna forma, la ciencia no es capaz de decidir todavía. Si este inicio va a repetirse en sucesiones de este ciclo Big Bang, Big Crunch. Esto por un lado. Por otro, lo que he intentado también explicar es que la concepción del tiempo que tenemos desde la ciencia no coincide con la realidad del tiempo, lo cual es siempre muy complicado porque el tiempo es lo más difícil de entender desde cualquier ámbito. Cuando estudiamos relatividad general ya nos lo dijeron, el tiempo para vosotros es un número y no os preguntéis más. Pero lo que he intentado decir es que llegar a ese inicio no es posible, porque es un límite. Extraer conclusiones filosóficas sobre lo que es el tiempo de esta matemática y física no es posible porque estamos hablando de un parámetro matemático que es simplemente isomórfico con la recta real y que eso no da razón de lo que el tiempo es exactamente. Entonces, por esto decía que puede ser también un universo creado con una duración infinita de un tiempo que no sabemos cuándo empezó, porque no hay ese infinito no es todavía no es actual, ya pasó, ya lo perdimos. Entonces, la posibilidad de mantener en este aspecto el misterio y que no llegamos a dar una respuesta certera, completamente comprensiva de lo que ha pasado al inicio del universo, es lo que quería subrayar. Y por esto no podemos afirmar que el inicio temporal, la explosión, la singularidad, coincida con lo que se llama el inicio temporal de la creación.
Este es el punto que quería enfatizar sobre todo, para hacer entender que todavía hay posibilidad de pensar el misterio de la creación bajo parámetros que no son científicos, sobre todo porque el lenguaje científico nunca va a ser capaz de darnos razones determinantes para cercionar nuestra fe y lo que la revelación nos ha dejado. Eso es un poco lo que quería insistir en este aspecto del segundo punto. Tenemos una gran suerte de que todo esto está grabado y ese tiempo que necesitamos para darle vueltas, volver a escuchar, volver a ver la figura de Lluc, que no es la figura de esos científicos, sino que es la figura de alguien tan cercano que recoge muy bien y escucha muy bien nuestras dudas, nuestros interrogantes, nuestras problemáticas y les da cauce y nos lleva no tanto a encontrar respuestas, pero sí a meternos en esa apasionante aventura de ser buscadores. Pues contigo queremos hacer esa tarea y esa vocación. Te volveremos a ver no solo aquí en el salón, sino también en el salón de casa, ahí bastantes veces. Y sobre todo te agradecemos mucho que hayas querido estar con nosotros, en donde esperamos verte muchas veces más. Es que gracias a ti, gracias a todos. Vuelvo a recordar que ahí fuera hay unos pequeños esquemas, presentaciones del ciclo, para que podáis tenerlo en el bolsillo, para que podáis repartirlo y para que recordéis que la próxima semana no sea en martes, sino en lunes. Gracias a todos y buenas noches. Gracias.